cuando sube implica que los bienes nacionales son relativamente más baratos que antes, o lo que es lo mismo, que los bienes importados, perdón, los bienes extranjeros son relativamente más caros que antes. Eso con el tipo de cambio real sube, porque vos estás comparando por un bien extranjero cuántos bienes nacionales obtenés. ¿Sí? Entonces, cuanto más grande te da, más bienes nacionales obtenés, y obviamente eso implica que los bienes extranjeros son relativamente más caros o que los nuestros son relativamente más baratos. Ahora, en la práctica, vos podés hacer el tipo de cambio real a cualquier bien que se te ocurra, obviamente siempre que sea un bien parecido. O sea, no, si no son iguales. No está compartiendo pantalla, va, o por lo menos a mí no me parece. Ah, ok, gracias. Esperen que... Menos mal que me avisaron. Se me perdió el cosito del Zoom. Ahí está, bien. No solo eso, estoy sin video. Maravilloso. Ahí está, bueno. Compartir pantalla. Ahí estamos. Ahí va. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, que uno le puede calcular el tipo de cambio real a cualquier bien que se le ocurra. ¿Sí? Qué sé yo, lo puedes hacer con una latita de Coca-Cola, una botella de agua, un café, lo que fuera. Pero estrictamente hablando, no se calcula de esa manera, sino que lo que se hace es, perdón, es usar índices de precios, tanto arriba como abajo. Por ejemplo, es un tema que todavía no vimos, pero alguna idea deben tener, me imagino. Acá arriba poner el índice de precios, el IPC de Estados Unidos, y acá abajo el IPC de Argentina, índice de precios al consumidor, arriba y abajo, que miden la evolución del precio de un grupo de bienes. Y arriba poner un índice del tipo de cambio nominal, que sigue la evolución como si fuera el deflactor, que quede 115 significa que es 15% más que en el año de la base. Está bien, pero no sabes cuánto es. Por lo tanto, si el tipo de cambio real te da 132, no es que vos estás cambiando un bien extranjero por 132 bienes nuestros, porque estos no son bienes, sino que son números índices. Y los números índices sí no tienen unidades. Entonces, el tipo de cambio real calculado con números índices te da un número a secas, y vos simplemente lo que podés hacer es ver si el tipo de cambio real está subiendo o bajando. Pero no se puede interpretar como lo hicimos nosotros, tantas latitas y demás. Eso es simplemente para que se entienda qué es lo que están midiendo. ¿Bien? Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener cuidado cuando uno mira, digamos, en Argentina no, porque se hace siempre de la misma manera, pero si ustedes, para empezar, cuando lean el libro, siempre hay que tener cuidado con eso, o cuando, si quieren mirar, no sé, buscar la evolución del tipo de cambio nominal de algún otro país, tienen que tener cuidado cómo está planteado, porque evidentemente el tipo de cambio nominal se puede plantear de dos maneras. Como lo hacemos nosotros, o al revés, que sería en lugar de decir cuántos pesos son un dólar, decir cuántos dólares son un peso. Entonces la nuestra, la que hacemos nosotros, la que sería pesos por dólar, se llama americana. Lo podríamos hacer al revés, que serían dólares por peso, que es la variante europea. ¿Bien? Entonces, perdón. En sí no tiene mucha importancia, lo puedes hacer como a vos te guste, pero tenés que tener cuidado porque no es lo mismo que suba el dólar cuando está expresado a la europea que cuando está expresado a la americana. Perdón, que sube el tipo de cambio nominal cuando está expresado a la europea, cuando está expresado a la americana. En nuestro caso, si vos decís que sube el tipo de cambio nominal, el dólar está más caro. ¿Bien? Es como lo hacemos nosotros. Ahora, si lo estuviéramos expresando a la europea y el tipo de cambio nominal sube, en realidad el dólar estaría más barato.
Entonces, lo puedes hacer como te guste a vos. En Argentina se hace a la americana y en general en toda América es igual. Pero ojo que en general en Europa se hace a la europea y bueno, en otros países depende. Entonces hay que tener cuidado cómo está expresado porque el sentido de las variaciones va a ser siempre al revés. O sea, cuando el dólar está más caro. Pero hay que ver, y se sigue diciendo que hay apreciación cuando una moneda se encarece y depreciación cuando una moneda se abarata. Pero cómo varía el tipo de cambio nominal puede ser al revés. En eso tengan cuidado si están buscando datos que no son de Argentina o de América en particular. Sobre todo en Europa se hace la europea, como uno esperaría. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a ver el modelo de economía abierta. Primero vamos a ver un modelo que es del estilo del modelo keynesiano simple, pero para economía abierta. Y luego de eso vamos a agregarle el mercado financiero, eventualmente el movimiento de capitales, y bueno, después vemos qué hacemos. ¿Bien? Entonces, en este primer modelo vamos a tener una economía que solo está abierta al comercio. Ven los micrófonos, por fin. Chicos, los micrófonos. Esperen que no encuentro cómo silenciarlo yo. No puedo abrir el Zoom, chicos. Ay, odio esto. Bueno, ahí está, ahí se cayó. Ese puedo tengo la pantalla compartida. Bueno, entonces, tengo una economía solo abierta al comercio, pero no a los movimientos financieros. Entonces, es lo que se suele decir una economía financieramente aislada. Por otro lado, tengo un régimen de tipo de cambio fijo con controles de cambios. O sea, hay limitaciones a las operaciones que se pueden hacer en moneda extranjera. En particular, no hay movimientos financieros. Bien, estamos diciendo que la oferta de dólares procede básicamente de las exportaciones y la demanda de dólares procede básicamente de las importaciones. Entonces, de todas las cuentas que vimos que tiene la balanza de pagos, todo lo que está en la cuenta financiera hay que eliminarlo porque estamos suponiendo que no tenemos movimientos financieros. Es lo que vamos a suponer. La única excepción son los activos de reserva internacional. Bien. Variaciones de reserva sí vamos a tener porque estamos en un régimen de tipo de cambio fijo. Y un régimen de tipo de cambio fijo, cuando el Banco Central compra dólares, las reservas suben, y cuando el Banco Central vende dólares, las reservas bajan, porque los dólares van a parar a las reservas, o bien salen de las reservas cuando se están vendiendo. Finalmente, entonces, la cuenta financiera no la tengo. La cuenta de capital en Argentina son 2 pesos, dijimos, podemos hacer de cuenta que no existe. Entonces, la cuenta capital no está, la financiera no está, salvo la variación de reservas. Y nos queda únicamente la cuenta corriente. La cuenta corriente tenía 3 grandes cosas. Todo lo que es el saldo comercial de bienes y de servicios. Después el ingreso primario, que es la renta de los factores. Y el ingreso secundario, que son las transferencias y demás. Como no tengo los movimientos financieros, la parte de las rentas tampoco va a estar, porque no tengo que pagar ni intereses, ni utilidades, ni dividendos. La única excepción serían los pagos al trabajo, que es relativamente poca plata en general. Entonces vamos a suponer que no tengo nada de eso tampoco y que no tengo transferencias. Entonces, el grueso en la balanza de pagos nos van a quedar las exponetas de bienes y de servicios y los activos de reserva internacional.
Todo lo demás, adiós, porque estamos suponiendo que no tengo esos movimientos. Bueno, por otro lado, voy a tener un modelo real, como es el modelo keynesiano, o sea que no tiene la parte financiera por el momento. Por otro lado, voy a suponer, igual que supusimos en el modelo keynesiano, este repaso mal no viene a juzgar por las notas del examen, vamos a suponer que tengo precios fijos, lo cual es un poco problemático porque la clase pasada charlamos un ratito respecto de que el tipo de cambio nominal, o sea, el valor del dólar, tiene una influencia directa en los precios de los bienes transables de la economía. Entonces eso de que hay precios fijos cuando el dólar puede cambiar es un poco raro, pero digamos, planteémoslo así por ahora y después vemos. Y después vamos a hacer un supuesto extra, que antes no aparecía porque no había necesidad, que es el de economía pequeña. Bien. Entonces, los precios internacionales, los que estamos llamando PF en esta cuenta, el tipo de cambio real, los precios internacionales están dados. Una economía es pequeña cuando puede, en un mercado particular, en este caso, como lo estamos viendo a nivel agregado, no hay un mercado, están las Expo y las Simpo, digámoslo así, pero está el mercado internacional donde vos podés comprar o vender. Entonces, una economía es pequeña cuando toma los precios internacionales como dados. Es decir, es como si fuera un competidor perfecto. Si tienen el concepto de micro, si tuvieron microeconomía ya sabrán de qué les hablo. Es como hablar de un competidor perfecto, que a ese precio puede comprar todo lo que quiera o puede vender todo lo que quiera. Entonces, si está vendiendo, puede vender todo lo que quiera a ese precio. Si está comprando, puede comprar todo lo que quiera a ese precio. Y el precio va a seguir siendo el mismo, haga lo que haga ese país. Si estamos hablando, eventualmente hablaremos de los movimientos de capitales. Sos un país chico cuando podés tomar prestado todo lo que quieras o prestar todo lo que quieras a la tasa de interés internacional y esa tasa no cambia por eso. ¿Bien? Pero una cosa que es importante respecto de esto es que los precios están en dólares. ¿Bien? Y eso es un dato en el sentido de que supongamos que el dólar vale 200 pesos y hay un bien que vos exportás que vale 1000 pesos. Vos no dirías, bueno, este bien vale 1000 pesos, a 200 pesos por dólar son 5 dólares. ¿Bien? El precio no se forma así, el precio se forma al revés. En el mundo hay un precio en dólares que se pasa a pesos. ¿Bien? Este precio en dólares no va a cambiar a menos que cambie en el mundo por algún motivo, pero no va a cambiar por nada que vos hagas. Y esto lo que implica es que cuando el dólar suba, vos vas a cobrar más pesos por vender eso que estás vendiendo afuera, y que cuando el dólar baje, vas a cobrar menos pesos por eso que estás vendiendo afuera. Y lo mismo pasa con la Simpo, o sea, si el dólar sube, los bienes que tienen precios en dólares van a valer más en pesos, y si el dólar baja van a valer menos en pesos. Pero vos no podés modificar el precio en dólares. El dato es el precio en dólares siempre, que va a cambiar a una determinada cantidad de pesos según cómo sea el tipo de cambio nominal. Bien, pero eso es importante entenderlo, pues si uno no entiende esto, medio que lo demás no tiene sentido. El precio en dólares está puesto. ¿Bien? Sí, decime. Es decir que el precio en dólares en el exterior se va a mantener fijo siempre. Lo que va a variar es para nosotros, sí, nada más. Exactamente. El precio en dólares está puesto, que puede cambiar de manera exógena, como en el ISLM puede variar G, por decir algo. Puede variar exógenamente. Vos no sabés por qué varía, pero nada de lo que vos hagas lo va a afectar. ¿Bien? A ver, si hay 3 productores de algo en el mundo y vos producís más o producís menos porque sos uno de ellos, eso podría cambiar el precio. Pero bueno, acá esto no pasa porque es una economía pequeña. ¿Bien? ¿Estamos, gente? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver las ecuaciones del modelo. La gran diferencia respecto a lo que vimos lo que vieron en el modelo keynesiano es que ahora tenemos que incorporar las Simpo y las Expo.
Y para incorporar las IMPO y las EXPO nos va a venir bien el concepto de tipo de cambio real que estuvimos charlando antes. Volvamos a la cuestión. Habíamos dicho que el tipo de cambio real medía, en algún punto compara los bienes extranjeros con los bienes nacionales, que cuando el tipo de cambio real sube, nuestros bienes se abaratan relativamente, y cuando el tipo de cambio real baja, nuestros bienes se encarecen relativamente. Entonces, de eso se deduce tipo de cambio real más alto, bienes relativamente más baratos, ¿uno qué esperaría? ¿Qué efecto tendría que tener esto sobre las IMPO y las EXPO? Si tus bienes son relativamente más baratos, ¿vos qué esperarías? ¿Vender más o vender menos? Digo, sin entender nada, yo arriesgaría que si el tipo de cambio real es mayor y nuestros bienes son relativamente más baratos, que las exponentes fueran más grandes. Que hay un incentivo a exportar más barra a importar menos, desde el punto de vista de los precios por lo pronto. ¿Bien? Pero el mecanismo por el cual las favorece, volvemos a lo mismo, siempre es a raíz de que el precio en dólares está dado. ¿Bien? Entonces, el tipo de cambio real más alto implica que te cuesta más pagar la IMPO, o bien que a ellos les cuesta menos comprar tus bienes, que sería lo mismo, desde ese punto de vista. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es, les voy a mostrar la pantalla que tiene las ecuaciones, después les mando este PowerPoint, y ahora que sea lo que Dios quiera, porque para empezar no sé cómo hacer para cambiar de pantalla que estoy compartiendo, pero bueno, vamos a intentarlo. Supongo que tengo que dejar de compartir este y compartirla de nuevo. Vamos a intentar. Después este PowerPoint, si me olvido de subirlo, me acordar. Lo hizo Matías, por eso dice Matías. Hice algo que nunca hice en mi vida, es robar un PowerPoint. Así que va a seguir diciendo Matías, que es lo más grande que hay. A ver. Bien. Bueno, entonces. Bueno, a ver, lo que yo quiero ver con el modelo keynesiano, como de costumbre, es cómo se determina el producto de equilibrio en una economía. Bien, ¿qué es lo que hace que el producto sea alto o sea bajo? Ahora, en el contexto que nos ocupa de economía abierta, lo que vamos a ver es qué pasa cuando cómo se determina el producto cuando la economía está abierta únicamente al comercio, pero está aislada desde el punto de vista financiero. O sea, no tengo movimientos de capitales. Entonces, ustedes ven el puntero del mouse, me imagino. Si no lo ven, me cuentan. Bueno, tengo una primera ecuación que es muy parecida a la que ya tenía, ¿bien? Que es el... Ay, Dios, lo perdí. Acá está. Recuerden que en realidad esta es la definición de la demanda agregada, pero en las cuentas nacionales el producto se mide estimando la demanda agregada, entonces de ahí esta igualdad, la igualdad de las cuentas nacionales. Che, se me pierde el puntero, esto no es muy feliz. Ahí está. Entonces tengo consumo más la inversión bruta interna, más el consumo del gobierno, más ER. Esto está con la misma notación que está en el libro. ¿Bien? ER es lo que nosotros llamamos el tipo de cambio real, el TCR sería nuestro. ¿Bien? X chiquita y Q chiquita. X chiquitas es la cantidad exportada y Q chiquita es la cantidad importada. ¿Bien? Entonces, ay Dios, a ver, anotar. A ver si esto me sirve. Ah, qué maravilla. Entonces, tengo lo mismo que ya tenía, nada más que le estoy agregando la parte de la balanza comercial, que antes no la necesitaba porque era una economía cerrada. Perdón, profe, ¿podrías repetir exactamente qué es ER? El tipo de cambio real. Ah, genial, gracias. Es con la notación del apunte. Bien, yo le puse TCR
porque se me chispoteó, es la costumbre. Yo siempre le pongo TCR, pero esta es la anotación que está en el apunte. Está como ER de... La R de real y la S de exchange rate. Calculo, no sé. No sé, pues está como R. Si se me pierde el cosito, bueno, ténganme paciencia. Bueno, entonces R, X menos Q. Lo que vos estás haciendo lo tenés que multiplicar por el tipo de cambio real, porque el tipo de cambio real convierte bienes extranjeros a bienes nacionales. Y vos tenés que medir todo en pesos constantes. Por eso está multiplicado por el tipo de cambio real. Tanto la Sexpo como la Simpo, porque las dos, en principio, están... es como que están medidos en bienes internacionales, ¿sí? Porque somos un país chico. Después en la ecuación 2 tengo la definición de ingreso disponible. Entonces, el ingreso disponible es ingreso menos impuestos más transferencias. Las transferencias las estamos neteando en los impuestos, o sea que es como que estarían sumando acá adentro. Pero es la misma idea de siempre. Después, la recaudación impositiva, que tiene una parte autónoma, esto es lo que a veces se le llama T sub A. Y la tasa impositiva por el ingreso, es la misma idea, hay una parte de la recaudación que es autónoma, que no depende del ingreso, y hay una que sí, a través de la tasa. Bien, como si fuera el IVA, ganancias y demás. Pues tengo el consumo planeado, que tiene una parte autónoma, igual que vimos antes, más una parte que depende del ingreso disponible. El bichito este se subía, es la propensión marginal al consumo, que recuerden es un número entre 0 y 1, que tiene un pariente que es la propensión marginal al ahorro, que es otro número entre 0 y 1. Sumadas dan 1, todo lo mismo el modelo keynesiano acá. Salvo la parte del tipo de cambio real, ay, perdón, tengo mucha alergia. Salvo la parte del tipo de cambio real, ninguna novedad. La inversión bruta interna está dada por la alegría de vivir o animal spirits de los empresarios, entonces cuando hay buen humor se invierte, cuando vamos a morir no se invierte, esa sería la idea. G, recuerden que es el consumo del gobierno, consumo público, consumo fiscal, no se llama gasto público. Gasto público es otra cosa, se refiere a las erogaciones del gobierno en sentido más amplio, entonces el consumo del gobierno es autónomo, no explicamos por qué es alto, por qué es bajo, porque es un dato para nosotros. X chiquita es la cantidad de la Sexpo, que vamos a suponer que está dada, y esta es la cuestión. Acá las Sexpo no cambian porque cambia el producto. ¿Bien? Las Sexpo son las que son, están en nuestro caso determinadas por, si pensamos, todo vuelve, dicen por ahí, pero esto está pensado para explicar lo que pasó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, durante los años de la industrialización sustitutiva de importaciones. ¿Bien? Que en un punto todo vuelve porque el aislamiento financiero ha vuelto, volvió en varios periodos posteriores, pero en principio se refiere al periodo de sustitución de importaciones. Entonces, las Expo estaban dadas porque dependían básicamente de qué pasaba con los bienes primarios, que, digo, las plantas crecen o no crecen, hay sequía o no hay, si vos no tenés bienes guardados, dependés de un proceso natural. Bien, no es que podés apurar ese proceso. Y después tenemos la cantidad de la Simpo. A diferencia de lo que pasa con las Expo, que son autónomas o exógenas, las Simpo tienen un componente exógeno y uno que depende del ingreso. Como si fuera el consumo, como si fuera la recaudación impositiva. Q sub I es la propensión marginal a importar, que te indica cuando crece el ingreso, cuánto de eso se destina a bienes importados. Entonces lo que estamos suponiendo es que si el producto aumenta, las Simpo suben, pero las Expo no. ¿Bien? Por esta razón, las Simpo se comportan de manera procíclica, o sea, cuando el producto crece, las Simpo crecen, cuando el producto baja, las Simpo bajan. Y la balanza comercial se va a comportar de modo contracíclico. Cuando el producto crece, la balanza comercial empeora porque están creciendo las importaciones. La balanza comercial mejora en las recesiones. ¿Bien? Y uno se podría preguntar, ¿por qué pasa esto? Bueno,
Lo de que las expo son exógenas no es universal. A veces pasa, a veces no. Digamos, en algunas situaciones no es así, como está planteado acá. Ahora, que las IMPO dependen del producto es algo que pasa siempre y hay dos grandes situaciones o dos grandes motivos que lo pueden explicar. Una situación que si quieren la podemos pensar desde el punto de vista de la demanda sería que cuando crece el ingreso la gente consume más bienes, eso lo aprendimos en la primera clase del modelo keynesiano. El consumo aumenta con el ingreso disponible del periodo actual. Ahora, nosotros sabemos también por el modelo ISLM, cuando crece el ingreso, crece la inversión. Entonces, tanto el consumo como la inversión aumentan cuando crece el producto. Ahora, la gente consume todo tipo de bienes, no solo bienes nacionales. Entonces, cuando crece el ingreso, crece la demanda de bienes de consumo importados. Eso por un lado, desde el punto de vista del consumo. Desde el punto de vista de la inversión, cuando crece el ingreso, crece la demanda de bienes de capital importados. No todos los bienes de capital que se compran son hechos en el país, de hecho hay una gran parte que no. Entonces, la maquinaria de equipo importada va para la inversión, pero eso no son bienes nacionales, por supuesto. Y lo mismo, si vos te comprás, no sé, fideos Barilla, son italianos, salís de Coto con tus fideos Barilla o tu queso francés o lo que fuera, o los palmitos de Ecuador, la banana de Brasil, no sé. El consumo aumenta cuando aumenta el ingreso, pero no es solo de bienes nacionales, una parte es de bienes importados. Entonces, esto pasa siempre que haya bienes importados, o sea, que no esté cerrada la economía a los productos importados. Cuando aumenta el ingreso, desde la demanda aumenta. No sé si desde la demanda es la mejor manera de decirlo ahora que lo pienso. Desde el punto de vista del consumo y la inversión, están aumentando las importaciones. Ahora hay otra posibilidad, que es la que nos ocupa en este momento, que es la que correspondía a la industrialización sustitutiva. Digamos, hasta ahora dijimos, cuando aumenta el ingreso hay dos cosas de la demanda que aumentan, que son el consumo y la inversión, y no solo aumenta para bienes nacionales, también aumenta para bienes importados. Por eso, cuando crece el producto, crecen las IMPO, y esto pasa en cualquier lugar. Ahora, en el caso que nos ocupa, que sería el de Argentina en la posguerra, en la segunda posguerra, y de hecho en algunos países de América Latina en la segunda posguerra, los que trataron de sustituir importaciones, la cuestión era un poco diferente. Porque seguramente ustedes saben, porque lo habrán leído en historia, que la industrialización sustitutiva consistió en primer lugar, o en el primer momento, en reemplazar la producción de bienes de consumo importada por bienes nacionales. Entonces, lo que no se importaban eran bienes de consumo. Entonces este primer argumento que yo dije, que cuando aumenta el ingreso la gente compra fideos italianos y demás, no corre. Porque justamente estamos diciendo que la sustitución de importaciones buscaba reemplazar la importación de bienes de consumo por producción nacional de bienes de consumo. Pero la importación cambió de forma, en el sentido de que en lugar de importar bienes de consumo, se importaban insumos para hacer esos bienes de consumo y la maquinaria de equipo para hacer esos bienes de consumo. Porque el grueso de los bienes de capital y de los bienes intermedios para hacer bienes de consumo eran importados. Entonces, al crecer el producto, se demandaban más bienes intermedios y más bienes finales importados, y por eso crecían las IMPO. Pero en este sentido sí es desde la oferta. Recién dije desde la demanda, no era una buena manera de llamarlo, pero esto sí es desde la oferta, porque para producir necesitas las importaciones. No es que para comer queso francés necesitas importaciones, y eso es una cuestión de la demanda, si se quiere, del consumo, aunque la demanda no me termine de convencer como forma de llamarlo. Acá estamos hablando de otra cosa, o sea, sin importaciones no se puede producir. ¿Bien? Entonces, para producir necesitas las IMPO. Entonces, siempre que el producto crezca, va a, en este contexto, crecer las IMPO, no por el consumo, sino por los bienes intermedios y los bienes finales. Eventualmente, la idea con la sustitución de importaciones sería ir avanzando y reemplazar los bienes intermedios y los bienes finales. Cuando la ICI se desmanteló
con el gobierno, bueno, en Argentina, con el gobierno militar del 76. Estábamos en eso, casualmente. Y a diferencia de otros lugares, no hubo industrialización hacia la exportación, que es lo que pasó, por ejemplo, en el sudeste de Asia. ¿Sí? Entonces, esto que estamos planteando no es universal, pero aplica al caso que nos ocupa. Bien, respecto al tipo de cambio real, vamos a suponer que está dado porque supusimos que los precios están dados, en realidad tanto los internos como los internacionales, y que el tipo de cambio nominal es fijo. Recuerden que el tipo de cambio real, no sé si esto se va a ver, si se ve, qué maravilla, lo que hoy llamamos TCR, se calcula haciendo el tipo de cambio nominal por los precios internacionales, que supusimos que están dados, dividido los precios internos que están dados. Como el tipo de cambio nominal es fijo, el tipo de cambio real es una constante. ¿Bien? Bueno, si hay alguna pregunta, me dicen. Entonces, Profe, sí. ¿podría volver a repetir lo de la balanza comercial? O sea, ¿qué pasaba cómo era la cosa? Que cuando el producto subía, la balanza comercial empeoraba o algo así era, más o Sí. menos. Y sí, porque las IMPO crecen con el producto, entonces la balanza comercial empeora cuando el producto sube. Si importás más, las IMPO son procíclicas, suben con el producto y la balanza comercial te va a dar cada vez peor. Entonces, disculpa, si hay un aumento del producto hay un aumento de las exportaciones. Y eso genera que la balanza comercial aumente, o sea, sea más positiva y que aumente el producto. Ese aumento del producto haría que aumente las importaciones y la balanza comercial volvería a ser negativa. Digamos que un aumento No sabemos si negativa, va a empeorar. va a empeorar, pero digamos, un aumento de las exportaciones, un aumento del producto por un aumento de la balanza comercial no es tan, termina siendo como, vuelve a Un aumento que se del diluye. producto por un aumento... A ver, si aumentan las expo porque aumentaron a secas, ¿bien? Vas Sí, a tener un producto más grande, pero el producto sí, más grande va a aumentar la IMPO y va a reducir claro, ese eso quiero decir. aumento. Va a volver, digamos, va a volver a su Y estado de no, bueno, antes. en general no debería volver del todo, Ah, ok, porque el aumento de las expo se multiplica y las IMPO no van a aumentar exactamente lo mismo que el producto. Se supone que aumentan menos. ok, Que gracias. no dedicas toda la producción nacional a bienes, todo lo que aumenta el producto a comprar bienes importados. Entonces, es como cuando aumenta G, la recaudación adicional no cubre el aumento de G. Es la misma idea. O sea, las IMPO van a subir, pero no tanto. ¿Bien? Bueno, ¿algo más? Profe, ¿por qué en recesión es el efecto contrario? Si cae el producto, ¿qué Porque pasa si cae el producto, ¿qué pasa con las IMPO? bajan. ¿Y las XN? Bueno, puede ser. ¿Mm? Ok. Yo tengo una duda, pero no sobre lo que acaban de preguntar, sino de una de las fórmulas. Decime. En ingreso disponible, nosotros teníamos que era igual al ingreso menos la carga impositiva más las transferencias. En Sí. este caso estaríamos asumiendo que las transferencias ya se le restaron a la carga impositiva. Ujú. ¿O no las tenemos? Ok. Sí. Bueno, perdí el puntero, no sé dónde quedó. A ver, ahí estamos. Bueno, entonces, acá lo que estamos haciendo es plantear la primera ecuación, ya no en las cuentas nacionales, sino como condición de equilibrio. Esta es la anotación que está en el apunte. A mí me gusta usar otra. Yo hubiera puesto acá que la demanda agregada es todo esto, y que la condición de equilibrio es que el producto y la demanda agregada sean iguales. A mí me gusta más así, pero bueno, a la larga es lo mismo. Bueno, acá haces 824 reemplazos. Si tienen ganas, háganlo. Yo la verdad que ganas no tengo y tampoco tengo tiempo. Igualmente nunca va a ser la pregunta ¿cómo se deduce esto? Por lo menos yo no se los preguntaría. Entonces finalmente tenemos bueno, esto está planteado respecto de, sería como la fórmula de la demanda agregada planeada, si quieren, visto
con todos los parámetros y demás. Entonces vamos a la que sigue. Bien. La cuestión es la siguiente. Acá lo tenemos en la parte de abajo planteado ya como lo solemos tener nosotros. A raya, un multiplicador, ese tipo de cosas. ¿Bien? A0 es lo que nosotros llamamos habitualmente a raya, que es toda la parte exógena de la demanda, o sea, el consumo autónomo, la inversión autónoma, etc. Fíjense que el a raya tiene esta parte que antes no estaba, que es el tipo de cambio real, que es exógeno, multiplicado por la cantidad de la sexto y de la simpo. Y que esto que está acá recuadrado en verde, que es el multiplicador para la economía abierta, tiene un término más que depende del tipo de cambio real y de la propensión marginal a importar. Entonces, el multiplicador de la economía abierta es más chico porque tiene una filtración adicional, que es que cuando el tipo de cambio, perdón, que es que cuando el producto crece, hay algo más que no vuelve a la demanda agregada. Recordatorio, la demanda agregada es la demanda de bienes nacionales. Si se corta, volvemos con el mismo link. Es la demanda de bienes nacionales únicamente. Nosotros no hicimos mucho hincapié en eso porque en la economía cerrada no tiene sentido distinguir la demanda de bienes nacionales de la demanda global porque son la misma cosa, ¿sí? Pero el producto depende de la demanda agregada planeada y la demanda agregada planeada es solo de bienes nacionales. Entonces, en la rueda que se arma en el multiplicador tenemos una filtración adicional porque cuando aumenta el consumo y aumenta la inversión, una parte se va a bienes extranjeros. ¿Bien? Entonces, cuanto más grande sea la propensión marginal a importar, más chico te va el multiplicador porque es más lo que se filtra a bienes importados. Y cuanto más grande sea el tipo de cambio real, también va a ser más chico el multiplicador. El tipo de cambio real, el ER. Porque con el tipo de cambio real alto quiere decir que los bienes de ellos son caros. Entonces el esfuerzo para comprarlos, el desvío desde la demanda de bienes nacionales hacia la demanda de bienes importados es mucho mayor. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a llamar al producto que nosotros llamamos producto de equilibrio en el modelo keynesiano, en este contexto, producto de equilibrio interno. Es decir, el producto de equilibrio interno es el que hace que el producto y la demanda agregada sean iguales. Es el producto de equilibrio que vimos hasta ahora. ¿Bien? Entonces, diciendo producto igual demanda agregada, obtengo un producto que es este. Fíjense que acá es todo exógeno, 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 parámetros, variables exógenas. Ese producto lo vamos a llamar de equilibrio interno. ¿Bien? No obstante, en el contexto de la economía cerrada, hay que hablar de otro producto además, que es el producto de equilibrio externo, sobre el cual vamos a hablar ahora cuando volvemos a conectarnos. Voy a cortar esto.